Universidad Militar Nueva Granada. Buenas noches. El presente trabajo trata sobre los impuestos territoriales. Está presentado al doctor Óscar Osvaldo Blanco Ortegón y este trabajo es presentado o elaborado por el Grupo G, Rubén Blanco, César Cómbita y quien les habla, Lady Daza. Vamos a hablar primero de qué son los impuestos territoriales. En el caso de Colombia, hay obligaciones tributarias locales que van desde los tributos departamentales y municipales, más conocidos como impuestos territoriales. Estos pues incluyen lo que son los vehículos, las estampillas, la industria y comercio, el impuesto predial, entre otros. Hay obligaciones formales, como las de declarar, que en el caso de industria y comercio, los acuerdos, pues incluye los acuerdos aproximadamente de 1.123 municipios, de acuerdo a lo registrado en el DANE, y pues este conteo incluye los 5 distritos especiales que se encuentran también como municipios. Un caso de estos pues es el Distrito Especial de Bogotá, que tiene su propio estatuto fiscal. La ley marco del impuesto Industria y Comercio es la ley 14 de 1983. Pues la recaudación de los impuestos territoriales es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una de las principales fuentes de ingreso y financiamiento de cada gobierno local. ¿Qué es el impuesto de industria y comercio ICA? Este se genera por la realización de las actividades industriales de forma directa o indirecta, comerciales o de servicios, que se desarrolla de manera permanente u ocasional en un inmueble determinado, sea que exista establecimiento de comercio o no. Lo declaran todos los establecimientos de comercio o de industria, así como también cualquier persona o empresa que preste su servicio o realice una actividad comercial, así tenga o no tenga local u oficina. Para la parte industrial consiste en la producción, transformación, extracción, fabricación, manufactura, reparación, ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes, por ejemplo, la confección de calzado. En el comercial, pues incluye las actividades destinadas al expendio, compraventa o distribución de bienes y mercancías al por mayor o menor, por ejemplo, un supermercado. Y en los servicios tenemos que son todas las tareas, labor o trabajo ejecutados por una persona natural o jurídica o por una sociedad de hecho, sin que exista una relación laboral con quien lo contrate, que genera una contraprestación ya sea en dinero o en especie y que se le concrete en la obligación de hacer, sin importar si predomina o no el factor material o intelectual. Pues por ejemplo podemos encontrar el caso de una persona que presta sus servicios. Los elementos que conforman el ICA, para este caso son 6. El primero es el hecho generador, que consiste en la actividad económica, ya que es la realización de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en cualquiera de las jurisdicciones del país. Esta puede ser permanente u ocasional en un inmueble determinado o en establecimientos de comercio o sin ellos. El segundo elemento es el sujeto pasivo, que es el contribuyente del impuesto, que son las personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho que realizan el hecho generador, es decir, pues los responsables. El tercer elemento es el sujeto activo, que es el recaudador del impuesto, como lo son los distritos o regiones que recaudan el impuesto, como por ejemplo Bogotá, Medellín, Cali, entre otros. El cuarto elemento es el periodo gravable, que consiste en el lapso en el que se genera el impuesto o el tiempo dentro del cual se causa la obligación tributaria del ICA. Puede ser bimestral o anual según al régimen que pertenece. El quinto elemento es la base gravable, es el valor sobre el cual se calcula el impuesto a los ingresos netos obtenidos dentro del periodo gravable. Y como quinto tenemos la tarifa, que es el porcentaje que se aplica a la base gravable y esta debe aplicarse para calcular el impuesto. Esta pues será la que corresponda a la respectiva actividad. En caso de que el sujeto de retención no informe su actividad o esta no se pueda establecer, la tarifa de retención será la máxima vigente para el impuesto de industria y comercio dentro del periodo gravable y esta misma tarifa quedará grabada en la operación. ¿Qué grava este impuesto? Bueno, cada bimestre graba los impuestos netos obtenidos del contribuyente durante el periodo.
Para determinarlo se resta la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios, los correspondientes a actividades exentas y no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y la venta de los activos fijos hacen parte de la base gravable. Los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente incluidos. La liquidación del impuesto y comercio será el resultado de multiplicar el valor determinado como base gravable por la tarifa correspondiente. Dentro de los suplementarios a este impuesto, podemos decir que pues, los consejos municipales y distritales podrán establecer para sus pequeños contribuyentes un sistema preferencial del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros y otros impuestos sobre tasas complementarios. Como adicional, pues los municipios y distritos podrán facturar el valor del impuesto determinado por el sistema preferencial y establecer periodos de pago que faciliten su recaudo. La clasificación de las tarifas del ICA las podemos encontrar en el artículo 342 de la Ley 18 y 19 del 2016. Tenemos dos, del 2 al 7 por mil para actividades industriales y para el caso de las actividades comerciales y de servicios del 2 al 10 por mil. Para este caso es importante mencionar el parágrafo 1 que habla de las agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles y corredoras de seguros. Estas pagarán el impuesto de que trata este artículo sobre los ingresos brutos, entendiendo como tales el valor de los honorarios, comisiones y demás ingresos propios percibidos para sí. Para el parágrafo 2 habla que esta debe seguir vigente la base gravable especial definida para los distribuidores de derivados del petróleo y demás combustibles relacionados en artículo 67 de la Ley 383 de 1997, así como las demás disposiciones legales que establezcan bases gravables especiales y tarifas para el impuesto de industria y comercio, entendiendo que los ingresos de dicha base corresponden al total de ingresos gravables en el respectivo periodo gravable. Asimismo, seguirán vigentes las disposiciones especiales para el Distrito Capital establecidas en el Decreto Ley 1421 de 1993. Tenemos las principales bases gravables del impuesto de industria y comercio. Aquí ya entramos a estudiar lo que es la modificación que se da en la Ley 1819 del 2016. Las disposiciones normativas generales del impuesto de industria y comercio se encuentran contenidas en la Ley 14 de 1983 y en el Decreto Ley 1333 de 1986. La nueva versión del artículo 33 de la Ley 14 de 1983, compilado con el artículo 196 del Decreto Ley de 1333 de 1986, después de ser modificado por el artículo 342 de la Ley 819 del 2016, establece que, entonces aquí ya ver cómo quedó pues prácticamente la modificación. Dice que la base gravable del impuesto de industria y comercio está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios percibidos en el respectivo año gravable, incluidos los ingresos obtenidos por rendimientos financieros, comisiones y en general todos los que no estén expresamente excluidos en este artículo. Dice que no hace parte de la base gravable los ingresos correspondientes a actividades exentas, excluidas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, exportaciones y la venta de activos. Sobre la base gravable, ¿de qué se habla en la base gravable en este artículo? Dice que las tarifas se aplicarán según determinen los consejos municipales. ¿Por qué dice esto? Porque no en todos los municipios se aplica la misma tarifa. Entonces, ¿qué tenemos? Dice que los límites, estos no fueron modificados como tal en la 1819 del 2016. Dice que continúan siendo del 2 por mil al 7 por mil para las actividades industriales y el 2 por mil al 10 por mil para las comerciales y de servicios. De igual forma, pues tenemos, cabe aclarar que las actividades que deben declarar y pagar ICA pues son las actividades industriales, comerciales y las de servicios. Como tal tenemos unas bases gravables especiales, que es la base gravable del ICA en la actividad de construcción. Aquí pues ya entra el Ministerio de Hacienda como tal a sacar unos conceptos que pues voy a el número de concepto para que ahí ya se ampliaría como tal los requisitos que se exigen. Es el concepto número 38770 de noviembre 16 del 2017.
Para la base gravable del ICA de las empresas de servicios temporales, aquí pues pasan como tal en el artículo 31 de la ley 1430 del 2010. Ahí también pues prácticamente están como tal los requisitos o por ser bases gravables especiales a a los que nos tenemos que ceñir o la normativa que tenemos que seguir. Y en la base gravable del ICA por prestación de servicios públicos tenemos un concepto también que es el 019 767 de junio 28 del 2017. Entonces acá pues dejo estos conceptos, los números de conceptos, para poder ampliar como tal nuestra información. Seguimos con... Tenemos que cuáles regímenes existen y cuáles son sus características. Como tal tenemos los requisitos, tenemos dos tipos de regímenes, que es el régimen preferencial, anteriormente era el régimen simplificado, y el régimen común. Decimos que para el régimen preferencial o el simplificado tenemos los siguientes requisitos, que en el año anterior obtuvo ingresos brutos totales provenientes de la actividad inferiores a 3.500 VT. Acordemos pues que la VT pues ya varía, tiene ya para la época, ya tiene un valor nuevo para el 2020, ya más adelante daré los valores. Otro requisito es que debe tener máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio donde ejerce su actividad. En el establecimiento de comercio, oficina, sede local o negocio no se desarrollan actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. No debe ser usuario aduanero. Seguidamente, no debe haber celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta de bienes y o prestación de servicios grabados por valor individual, igual o superior a 3.500 VT. Para el año 2018, pues esto equivalía a 116.046.000 pesos y para el 2019, 119.945.000 pesos. Esto varía por el valor del VT de un año a otro. El siguiente requisito es que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma de 3.500 VT. En el año 2018 equivaldría a 116.046.000 pesos y en el 2019 equivaldría a 119.945.000 pesos. Para el régimen común, ¿cuáles son los requisitos? Relativamente a este régimen pertenecen todas las personas jurídicas y aquellas naturales pues que no cumplen con los requisitos para pertenecer al régimen preferencial o anteriormente llamado simplificado, que realizan una actividad industrial, comercial o de servicios de forma permanente u ocasional y deben declarar y pagar el impuesto de ICA cada 2 meses. Acordémonos que el impuesto, aquí hay el régimen simplificado es anual, más adelante lo vamos a ver, y el régimen común es bimestral. Bimestral. Las sociedades de hecho, consorcios, unidades temporales y patrimonios autónomos. Tenemos acá entonces como tal la terminología de lo que es la no sujeción, excepción y presunción. Entonces acá nos explicamos como tal qué significan estos términos. La excepción y la no sujeción son dos supuestos que determinan la obligación de pagar un impuesto o de no pagarlo. Me explico. La excepción existe cuando una operación genera la obligación de liquidar un impuesto, pero existe una norma que hace que dicha obligación no se aplique. Y la sujeción existe no sujeción cuando una operación no obliga a aplicar un impuesto. Decimos entonces que ese acto es no sujeto con respecto a ese impuesto concreto. La presunción pues es una suposición que es la presunción tributaria basada en hechos ciertos que realiza la administración tributaria para determinar como tal la base de impuestos. Continuando con la periodicidad general para el ICA y las excepciones, pues acá quería de pronto entrar a determinar alguna situación o a recalcar que pues según lo que se ha visto, el desconocimiento de la norma pues no exhibe la responsabilidad, pero se ha conocido que varios contribuyentes pues tienen problema, los cuales empezaron de pronto a declarar de manera bimestral como era la costumbre cuando a partir del 2017 les tocaba anual
según se establecía el acuerdo el 648 del 2016. Estos cambios en periodos pues, de presentación, declaración de industria y comercio generan muchos problemas que han tenido los contribuyentes con las declaraciones pues, igualmente de IVA en sus múltiples periodos de presentación. Pues estas periodicidades pues deberían presentan muchos inconvenientes, presentan problemas para muchas empresas, entonces pues precisamente por eso se hace necesario que se vaya conociendo la norma para evitar como tal sanciones, ¿no? Porque esto lo que recae en esta parte son pues sanciones como tal. Bueno, entonces tenemos, ¿cuál es la periodicidad general del ICA? Según lo establecido en la resolución número DGC 000190, aquí yo me baso en la Secretaría, en esta resolución que es emitida por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá. Las personas que deben pagar el ICA son los contribuyentes sujetos pasivos pertenecientes al régimen común del impuesto de industria y comercio, cuyo impuesto a cargo, o sea el FU correspondiente a la sumatoria de todo año grabable, sea con declaraciones de 391 VT. Y considerando, entonces pues acá les traigo el valor del VT para el 2020 de 35.607 pesos. Prácticamente se está hablando de 13.922.337. La diferencia entre quienes exceden este tope y los que no, pues ya hablamos anteriormente que son las fechas y los plazos para declarar y pagar el ICA. Mientras que quienes lo exceden deberán pagar bimestralmente, según las fechas que correspondan. Entonces, por eso es que estamos mirando que el régimen común paga bimestral y el régimen preferencial pues va a pagar anual. Entonces continúo con la lectura, mientras que quienes lo que excedan pues como tal, los que no excedan esta cantidad solo deberán presentar una única declaración anual por el año grabable correspondiente. A más tardar, pues dicen las fechas como tal, o esta resolución dice que el tercer viernes del mes de enero de cada año. No todos los municipios cobran la misma tarifa por el ICA en actividades similares, lo que ya había expresado anteriormente. Aquí en Bogotá, pues yo me encuentro en Bogotá, puede ser de alguna actividad de servicios, puede ser el 4 por mil, en Medellín podría ser el 5 por mil o el 3 por mil, con tal de que no pase el tope según lo que ya había expuesto en la ayuda anterior. Dice que si existen excepciones, entonces bueno, dice, las siguientes actividades que se encuentran excluidas del impuesto de industria y comercio del ICA, vamos a hablar de actividades. Dice que la producción primaria agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluya la fabricación de productos alimenticios o de toda industria donde haya un proceso de transformación, por elemental que éste sea. Se habla de la producción nacional de artículos destinados a la exportación. Se habla de la educación pública, las actividades de beneficencia culturales y o deportivas, las actividades desarrolladas por los sindicatos, por las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, por los partidos políticos y los servicios prestados por los hospitales adscritos o vinculados al Sistema Nacional de Salud. Cuando las entidades en mención realicen actividades industriales o comerciales, serán sujetos del impuesto de industria y comercio respecto de estas actividades. Ahí hace la aclaración en ese punto. La primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trata de actividades de producción agropecuaria, con excepción de toda industria donde haya transformación por elemental que ésta sea. Las de tránsito de los artículos de cualquier género que atraviesen por el territorio del distrito capital, encaminados a un lugar diferente del distrito. La persona jurídica, originada en la constitución de la propiedad horizontal en relación con las actividades propias de su objeto social. Y los proyectos energéticos que presenten las entidades territoriales de las zonas no interconectadas del Sistema Eléctrico Nacional al Fondo Nacional de Regalías. Prácticamente estas son las exclusividades que hay. Pasamos a mirar las excepciones ya que las que están exentas del pago de impuesto, que son las personas naturales y jurídicas y las sociedades de hecho damnificadas a consecuencia de los actos terroristas o catástrofes naturales ocurridos en el Distrito Capital. Como le dije anteriormente, me estoy basando pues prácticamente acá del distrito de acá de Bogotá, en las condiciones establecidas en el decreto reglamentario expedido para el efecto. Las entidades sin ánimo de lucro que suscriban contratos con el Instituto para la Recreación y el Deporte de Bogotá
para mantener e invertir en el mejoramiento de los parques del distrito. Tendrán una excepción del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, causado en los 6 bimestres del año anterior, siempre y cuando inviertan en el mejoramiento de los parques el equivalente por lo menos al 80% de dicha sección. Y por último, quien haya sido víctima de secuestro o desaparición forzada, que viene pues como una, viene como una excepción, dice, y sea contribuyente del régimen simplificado, estará exento del pago del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros durante el tiempo que dure el secuestro o la desaparición forzada. Entonces, pues prácticamente acá uno pensaría que está exento como tal porque tuvo como tal, porque fue víctima, pero solamente es prácticamente durante el tiempo que tuvo como tal esta calamidad como tal. A continuación, pues se muestra como tal la bibliografía del trabajo. Muchas gracias por su atención, muy amables.